La voz de la igualdad. Una película que, más que una biografía, funciona como un laboratorio vivo para analizar cómo se genera el cambio social y comunitario. Lo que vemos en pantalla no es solo la historia de una mujer brillante que se enfrenta a un sistema legal injusto, sino que también es el relato de cómo una persona puede convertirse en agente de transformación dentro de un entramado cultural y estructural que parece inamovible. La protagonista Ruth inicia su recorrido en un contexto social dominado por los estándares de género de mediados del siglo XX. Los hombres eran vistos como proveedores racionales y las mujeres como cuidadoras emocionales. Esa división no era solo una creencia, era una estructura normativa que se reflejaba en las universidades, en los empleos y sobre todo en las leyes. Ahí podemos ubicar lo que Kurt Lewin llamaría el nivel de equilibrio existente, es decir, los estándares grupales. Estos sostienen el orden social, en este caso, un orden patriarcal que, al mantener la rigidez de esos roles, garantizaba una estabilidad aparente. El proceso de cambio planificado que Lewin propone, descongelamiento, desplazamiento y recongelamiento, se puede rastrear con mucha claridad en esta película. El primer paso, el descongelamiento, es ese momento en que las personas comiencen a cuestionar la naturalidad del sistema. Y eso es exactamente lo que hace Ruth. Desde sus primeros días en la Facultad de Derecho, cuando nota que solo hay unas cuantas mujeres entre cientos de hombres, empieza a evidenciar la desigualdad. Pero lo importante es que no se limita a una crítica individual. Su mirada tiene ya un enfoque estructural, entiende que el problema no es de capacidades, sino de estándares colectivos, de normas sociales que restringen las posibilidades de las mujeres. Lewin plantea que para descongelar un sistema social es necesario problematizar las creencias y valores que lo sostienen. En el caso de Ruth, esto ocurre cuando, pese a su brillante desempeño, nadie quiere contratarla solo por el hecho de ser una mujer. Esa experiencia funciona como una tensión de campo que rompe el equilibrio de los estándares grupales y genera incomodidad, una fisura en la coherencia del sistema. El descongelamiento, entonces, no es solo un cambio individual, es el inicio de la concientización colectiva. Ruth, a través de su malestar, comienza a nombrar lo que antes era invisible, una discriminación estructural. El segundo momento, el desplazamiento del campo, llega cuando aparece el caso de Charles, un hombre que cuidaba de su madre enferma y al que el gobierno le negó una deducción fiscal solo por ser un hombre soltero. Este punto es fundamental porque introduce una paradoja. El sistema que se suponía protegía a las mujeres, ahora discriminaba a un hombre por no ajustarse al rol masculino tradicional. Ruth entonces comprende que este caso puede ser la puerta de entrada para redefinir las representaciones sociales sobre el género. En otras palabras, inicia el movimiento desde los estándares grupales tradicionales hacia nuevos estándares grupales que reconozcan la igualdad. Aquí se hace visible la dimensión comunitaria del cambio. Ruth no busca transformar solo su situación, sino modificar las condiciones colectivas que reproducen la desigualdad. En términos de la psicología comunitaria, está interviniendo sobre el campo social completo y no solo sobre individuos aislados. Durante el juicio, se enfrenta a la rigidez del aparato legal, que representaba el campo de fuerzas opuestas que Lewin menciona. Hay fuerzas que impulsan el cambio. Ruth, Martin, su equipo, la conciencia emergente de la sociedad y fuerzas que lo resisten, las instituciones, los valores tradicionales, el miedo a la inestabilidad. El proceso de desplazamiento consiste precisamente en reconfigurar ese equilibrio hasta alcanzar un nuevo punto, nuevos estándares grupales, más equitativos. Cuando el tribunal finalmente falla a favor de Moritz, se reproduce un cambio jurídico, pero también simbólico.
se valida la idea de que el género no debe de determinar los derechos. Esa decisión legal se convierte en una nueva norma grupal que necesita consolidarse y extenderse. Ahí llegamos al tercer momento de Lewin, el recongelamiento. Es cuando los nuevos valores dejan de ser una excepción y pasan a formar parte del sentido común social. La película muestra cómo, tras ganar el caso, Ruth se une a la ACLU y continúa impulsando otros litigios para institucionalizar la igualdad. En términos de cambio planificado, el recongelamiento implica crear estructuras que sostengan lo nuevo, leyes, políticas públicas, educación y sobre todo, cultura. Pero, para entender por qué este proceso se da y cómo se mantiene, podemos mirar también la teoría sociológica del cambio social de John Bysans y Mavis Bison. Ellos hablan de ciertos principios que determinan cómo se da el cambio en una sociedad. Uno de ellos es la predisposición al cambio. Algunos subsistemas son más sensibles a transformarse que otros. En la película, el subsistema jurídico, a pesar de su conservadurismo, muestra grietas gracias a la aparición de abogados jóvenes, movimientos feministas y cambios económicos que ya hacían evidente la necesidad de mayor igualdad. Otro principio es la difusión. El modo en que las innovaciones culturales se esparcen entre grupos, Ruth logra convertir una cuestión legal en un tema público. A través de sus argumentos, los medios y la educación jurídica, la idea de igualdad comienza a circular, a hacerse conocida, a entrar en conversación. También mencionan el sentido pragmático del cambio. Para que un cambio sea efectivo, debe mostrar resultados concretos. Y justamente Ruth no se queda en el discurso. Usa un caso práctico para demostrar que la discriminación perjudica a todos, es decir, el cambio se legitima en la práctica. Por supuesto, aparece otro principio inevitable, la experiencia de gente a favor y gente en contra del cambio. En la película, esto se refleja en los abogados del gobierno que temen que, si se acepta el argumento de Ruth, cientos de leyes tendrán que ser revisadas. El cambio amenaza sus privilegios y su sentido de orden. Finalmente, los autores señalan la interdependencia de los subsistemas. El cambio legal no puede sostenerse sin un cambio cultural, educativo y económico. La película deja claro que el verdadero desafío no es ganar un caso, sino transformar los hábitos sociales, esas estructuras invisibles que determinan cómo las personas piensan, sienten y actúan. Ruth no solo modifica una ley, sino que inicia un proceso de reeducación social, donde hombres y mujeres comienzan a verse a sí mismos de otra manera. Esa es la esencia del cambio comunitario, la transformación de los significados compartidos. Así que podríamos decir que la voz de la igualdad ilustra cómo una innovación, una nueva interpretación del derecho, se introduce en un cambio social, genera tensión, reorganiza fuerzas y finalmente establece un nuevo equilibrio. El cambio, como plantea Eric Roth, depende de la relación entre implantación y asimilación. Ruth implanta la innovación legal, pero su éxito depende de que la sociedad la asimile, de que esa nueva ideología se vuelva cotidiana, se naturalice. En este punto de transición entre la implantación del cambio y su asimilación cultural es donde entra en juego la concientización, el paso siguiente que va a desarrollar mi compañero. Gracias. Y sí, como mencionabas, el proceso de cambio que impulsa a Ruth no termina cuando gana el caso de Charles morir. En realidad, ahí apenas comienza el verdadero desafío: lograr que una transformación legal se convierta en un cambio cultural duradero, algo que la sociedad incorpore como propio. Y si lo analizamos desde el módulo de Eric Roth, el cambio social no depende solo de la implementación de una innovación, sino también de su asimilación. Implementar significa introducir algo nuevo, una ley, una idea, una práctica. Pero
Asimilar implica que esa novedad se integre al sistema de significados compartidos, que deje de ser algo raro o ajeno, ¿sabes? Que se vuelva una parte de la vida cotidiana. La voz de la igualdad, Ruth presenta una fase de implementación, introduce una innovación jurídica, la igualdad de género ante la ley, en un campo estructurado por siglos de desigualdad. Pero el entorno social todavía no está preparado para asimilarlo. Ahí aparece la resistencia cultural, lo que podríamos llamar el campo de fuerza opuesto, que Lewis describía. Esa resistencia se sostiene en los hábitos, esos esquemas de percepción y acción que, como explica Pierre Bourdieu, que excelente francés por cierto, se forma a lo largo del tiempo y se interioriza casi sin darnos cuenta. El hábito, por ejemplo, tendríamos algo que podemos llamar como el hábitus patriarcal, que dicta lo que un hombre y una mujer deben ser. Funciona como un filtro que impide asimilar el cambio. Aunque la ley se modifique, la mentalidad sigue clavada en los viejos modelos. Por eso, el paso siguiente del cambio comunitario requiere desnaturalizar esos esquemas, romper su aparente normalidad. Y aquí es donde entra Paulo Freire con su enfoque de la concientización. Freire, al igual que mi abuelo, solía decir que el primer paso hacia la liberación es reconocer que lo que se presenta como natural en realidad es una construcción histórica, que las relaciones de poder, los estereotipos o las desigualdades no son hechos inevitables, sino productos sociales que pueden cambiarse. En la película, ese proceso se ve tanto en Ruth como en las personas que la rodean. Ella no impone el cambio desde arriba, lo construye dialogando, argumentando, educando y cuestionando. Su estrategia ya no es solo jurídica, sino profundamente pedagógica. Cada vez que explica un argumento ante los jueces, cada vez que enseña a sus estudiantes, o incluso cuando conversa con su hija adolescente, está sembrando una semilla de conciencia crítica, ¿sabes? Desde la psicología comunitaria, este proceso equivale a la fase de problematización y concientización colectiva. La comunidad empieza a reconocer que su manera de pensar contribuye a mantener las desigualdades y, a partir de esta toma de conciencia, surge la posibilidad del cambio real. En el modelo de Eric Roth, a esta fase le siguen la concretización y la naturalización. Concretizar significa que las ideas nuevas se traduzcan en prácticas, en políticas, en nuevas formas de relación. La película muestra justamente en este proceso. Después de la victoria judicial, Ruth no se detiene, continúa trabajando para que las otras leyes discriminatorias sean revisadas. En otras palabras, convierte la innovación en estructura. Y cuando esas nuevas prácticas empiezan a verse como normales, cuando ya nadie se pregunta si una mujer puede ser abogada o jueza, es cuando el cambio se naturaliza, es decir, cuando se consolida y el nuevo equilibrio se mantiene por sí mismo. Sin embargo, se advierte que la conciencia no se adquiere de una vez y para siempre. La concientización es un proceso continuo, porque la opresión también se transforma. En ese sentido, la voz de la igualdad no es solo una historia del pasado, sino una metáfora del presente. Muestra que las conquistas sociales deben mantenerse vivas a través del diálogo, la reflexión y la participación. Si regresamos al marco de John Bowlby Sands y Maurice Bison, aquí también se puede ver otros de sus principios. Por ejemplo, el de la interdependencia de los subsistemas. El cambio legal impulsa cambios culturales que, una vez generan transformaciones en la educación, en la familia y en el trabajo, es un efecto en cadena. O al principio de la gente a favor y en contra del cambio. Los conflictos sociales no son un obstáculo, sino una condición necesaria para que el cambio avance. La tensión entre posturas opuestas produce debate y el debate produce evolución. Otro elemento que podemos leer desde la psicología comunitaria es la idea de la neutralización.
dentro de las representaciones sociales. Cuando una innovación empieza a circular, las personas intentan integrarla sin alterar demasiado su visión del mundo. En la película, esto se ve cuando algunos personajes aceptan el argumento legal de Ruth, pero todavía no lo hacen bajo una lógica paternalista. Dicen, ella tiene razón, pero es una excepción. Esa naturalización es una forma de defensa cultural que intenta absorber el cambio sin transformarse. Solo cuando la sociedad deja de ver a Ruth como una mujer extraordinaria y empieza a verla como una profesional más, el cambio se completa. El proceso que la película muestra, entonces, es doble, institucional y simbólico. Simbólico, ¿por qué? Porque cambia los significados, las narrativas, los imaginarios. En la psicología comunitaria se entiende que ningún cambio estructural se sostiene si no va acompañado de un cambio en las representaciones sociales. La escena final donde Ruth sube las escaleras del tribunal es profundamente simbólica. Representa no solo su ascenso laboral, sino el ascenso de una nueva forma de pensar, y el pequeño detalle de que aparezca la verdadera Ruth caminando en el mismo lugar refuerza esa idea de continuidad. El cambio histórico se encarna en personas reales y esas personas a su vez inspiran a las futuras generaciones. Si unimos todas las perspectivas, Lewis, Roth, Freire, los sociólogos del cambio, podemos ver que La Voz de la Igualdad es una representación perfecta de cómo se construye un cambio planificado desde lo comunitario. Primero se descongela el sistema, cuestionando creencias y valores. Luego se desplazan los estándares, introduciendo nuevas representaciones. Y finalmente se recongela, institucionalizando los logros y adecuando a las nuevas generaciones para sostenerlos. Pero este proceso no será posible sin la dimensión crítica y participativa que propone Paulo Freire. La idea de que las personas deben de ser protagonistas de su transformación. Ruth no actúa sola, trabaja con su esposo, sus estudiantes, sus colegas, con toda la red de apoyo. Es una transformación colectiva que nace del diálogo y del pensamiento crítico. Creo que para terminar, La Voz de la Igualdad nos enseña que el cambio social no ocurre solo por leyes, sino por conciencia y acción comunitaria. Que toda innovación necesita ser comprendida, discutida y vivida para convertirse en una nueva normalidad. Y sobre todo, nos recuerda que, como decía Freire, la educación es siempre un acto político. Enseñar, hablar, argumentar o cuestionar son formas de liberar el pensamiento, de mover la historia a su nivel más humano y justo. Esperamos que la próxima vez que vean esta película puedan reconocer en cada escena no solo la lucha individual de Ruth, sino el proceso colectivo de transformación que se esconde detrás. El paso del descongelamiento a la concientización, del cuestionamiento a la reconstrucción social. Porque, como nos enseña la psicología comunitaria, cambiar el mundo empieza siempre por cambiar las formas en que la comprendemos. Eso sería todo. Gracias por escucharnos. Adiós.